Ok, vamos a seguir con el tema que veníamos viendo de series de McLaren. Recuerden que en el video pasado establecimos un algoritmo y un programa en MATLAB para calcular esta serie de McLaren utilizando cada vez más números y utilizando como criterio para detener las iteraciones el error aproximado y el error de tolerancia. Este era el algoritmo que estábamos probando y lo que vamos a ver ahora es cómo usar este comando fprintf. Si vamos al MATLAB, el código que teníamos del video anterior, nos quedamos acá. Sin embargo, si ustedes recuerdan, si lo mando a imprimir, lo corro, al final lo que me daba era el resultado final, el n, el número de iteraciones que realizó, el error de tolerancia y finalmente mi error aproximado. Sin embargo, esto no me da la posibilidad de ver cómo avanza el cálculo cada iteración. Una forma muy fácil de hacerlo es simplemente quitar estos puntos y comas que están al final de cada una de las líneas en el proceso de while, y si yo vuelvo a correr así me sale el último, pero aquí puedo ver que me imprime los resultados de cada iteración. Por ejemplo, vamos hasta la primera iteración, el valor temporal es 0, suma es 1, ¿sí? Que es este que está acá, luego el error aproximado es 100 y n es 1. Eso me marcaría la primera iteración. Luego iría a la segunda iteración, el valor temporal cambia a 1, suma ahora sería 1.5, el error aproximado sería 33% y n marca 2. Esa sería una forma de hacerlo, sin embargo, pues MATLAB me ofrece la oportunidad de ver eso de una mejor manera. Yo, si le pongo estos puntos y comas, le estoy diciendo a MATLAB que no quiero que me imprima los resultados en cada iteración. Entonces para eso vamos a usar un comando que se llama fprintf. Fprintf lo que hace es escribir los datos en un archivo de texto o en pantalla. La sintaxis es fprintf, luego tengo que decirle file id, este sería si lo quiero imprimir en un archivo, tengo que darle el nombre del archivo en que lo quiero que lo imprima, luego unas especificaciones de formato y finalmente desde A1 hasta N, ese es lo que quiero que me imprima. No necesariamente tengo que llevarlo a un archivo directamente, puedo imprimirlo en la ventana de comando. En ese caso nada más omitiría el nombre del archivo y empezaría con la especificación de formato y luego las variables que quiero que me imprima. Ok, vamos a ver cuáles son las especificaciones de formato para este comando fprintf. Existen muchas, estas tres son las que vamos a usar ahora y son tres de las más usadas, que es %d, %f y %s. Porcentaje D es para enteros, F para decimales o reales y S es para caracteres o texto. Entonces, vamos a ver cómo se usan estos especificaciones de formato. Si yo quiero usar enteros, entonces debo usar %D, pero antes de la D puedo darle especificaciones como cuántas cifras significativas quiero o cuántos espacios a la izquierda o a la derecha quiero que haya antes de imprimir el valor de la variable. Entonces, si yo escribo porcentaje, por ejemplo, porcentaje .4d, esto quiere decir que voy a imprimir un entero con 4 cifras significativas. Si yo escribo porcentaje 5.2d, es un entero con 2 cifras significativas, pero que va a tener 5 espacios en blanco a la derecha, ¿sí? O sea, se va a mover 5 espacios y luego imprime la variable. Con decimales funciona igual, nada más que este sería porcentaje f, y esto sería porcentaje.5f, quiere decir que voy a tener un número con 5 decimales después del punto decimal. O sea, cualquier valor que tenga antes del decimal y luego después del punto decimal 5 cifras. Y si yo le pongo menos 4.3f, es un valor real con 3 cifras decimales, pero que va a tener menos 4 espacios, ¿sí? O sea, es decir, va a estar a la izquierda 4 espacios. Y finalmente, el porcentaje S, yo puedo imprimir cadena de caracteres y también puedo especificar cuántas letras tiene que tener ese texto, esa cadena de caracteres. Por ejemplo, porcentaje .2s, lo que me está diciendo es que va a imprimir una cadena de caracteres que solamente está limitado a 2 letras. Ok, entonces vamos al MATLAB. Bueno, en el MATLAB entonces ya tenía este código, entonces lo primero que voy a hacer es comentar estas líneas de display para que ya no se muestren. Ahora, la variable fprintf, el comando fprintf, perdón, lo que hace es mostrarme las variables que yo le pido en el formato que yo le esté diciendo.
Ahora, como yo aquí tengo dentro del while todas las variables y lo que quiero ver es la progresión de las iteraciones, es decir, cómo va variando el valor aproximado con cada iteración, entonces mi comando fprintf debe venir dentro del while. Si yo lo pongo al final, solamente me imprimiría los últimos valores que tiene. O sea, prácticamente sería lo mismo que ya había hecho con el comando display, pero en otro formato. Entonces, vamos a ponerlo aquí dentro del while. Voy a ponerlo antes de el aumento de la n para que me imprima la n que tenía para estos valores que está acá y después sí aumenta el valor de la n. Entonces, vamos a usar el comando fprintf. Y aquí me dice el MATLAB, lo primero que hacer es File ID, por ahorita no lo voy a hacer en un archivo, entonces voy a empezar con la especificación de formato. ¿Cuál es la especificación de formato que tenía? El primer número que quiero que me imprima es n. N es un entero, entonces mi formato lo voy a especificar entre comillas simples y debo poner porcentaje 5D. Esto lo que estoy diciendo es, voy a dejar 5 espacios en blanco y luego voy a imprimir el valor de la n. ¿Okay? El siguiente valor que quiero es el valor aproximado, que en este caso sería la variable suma. Esta ya es una variable, no es entera, entonces tengo que usar f. ¿Sí? Entonces vamos a darle unos 15 espacios y quiero 7 cifras después del punto decimal. Entonces sería porcentaje 15.7f. Y finalmente quiero que imprimir el error aproximado. También es un número real. Entonces este también vamos a darle unos 15 espacios y solamente 5 decimales. Entonces 15, porcentaje 15.5f, quiere decir es 15 espacios de la derecha, 5 cifras después de decimal y con eso tendría. Al final tendría que poner un /n para indicar que debe haber una línea después de un salto de línea después de cada impresión. ¿Ok? Entonces ya una vez especifico el formato, coma, empiezo las variables, aquí el MATLAB ya me dice tengo que seguir con las variables y ahora sí, ¿qué variables quiero imprimir? Entonces primero quiero que me imprima n, después quiero que me imprima suma y finalmente quiero que me imprima el error aproximado. Son los nombres de las variables que ya tengo aquí arriba, ¿no? N, suma y error aproximado. ¿Ok? Y con esto, si yo corro el programa, me va a imprimir esta tabla de resultados, donde la primera línea, la primera columna corresponde a n, la segunda corresponde al valor aproximado y la última corresponde al error aproximado. Esto es algo más parecido a lo que se obtiene en Excel, donde yo veo cómo es la progresión en cada iteración, ¿sí? Ahora, esto también, venimos aquí, por ejemplo, si yo le pongo en este 5.2, lo que le estoy pidiendo es que ahora n me lo imprima con dos cifras significativas. En ese caso, si ustedes se fijan aquí, me va a cambiar todo a 00, 01, 02, 0. Eso me refiero con cifras significativas. Y para los números enteros, pero no lo quiero así. Entonces, dejémoslo así como está. ¿Okay? Y bueno, esto también le podría imprimir unos encabezados utilizando el mismo tipo de comando, este mismo comando fprintf. Yo voy a copiarlo acá. Y si quiero imprimir los encabezados, pues tengo que imprimirlos antes del while, porque si no me los va a imprimir cada iteración, me va a imprimir los mismos encabezados. Entonces hay dos maneras de imprimir los encabezados. Una es calculando el espacio. Básicamente yo le doy espacios, ¿sí? Y error, le doy los espacios yo mismo, ¿sí? Y al final un n y lo vuelvo a imprimir, pues me imprime esto, ¿no? Entonces podría yo calcular aquí como qué tanto espacios le doy, ¿sí? Para que más o menos cuadre con los valores que tengo abajo, ¿no? Pero también lo puedo hacer utilizando la especificación de formato para cadenas de texto, para caracteres, ¿sí? En este caso entonces vamos a hacerlo así. Para no borrar voy a escribir estos otra vez. Vamos a especificar aquí primero formato. Voy a hacer primero es S. Recuerden que para imprimir cadenas de texto el formato es S, ¿sí? Este lo voy a querer 5 espacios justificados a la derecha y luego S, luego unos 15 espacios S, básicamente los mismos espacios que les di abajo para ver si funciona, y 15 espacios S y luego una línea nueva, ¿sí? Aquí ya
debo de usar comas para separar qué es lo que quiero y lo vuelvo a imprimir, ¿no? Y me queda esto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, veo que el error aproximado está muy encima de este, entonces lo que voy a hacer es, voy a darle 5 espacios más, ¿sí? Y ya se alinea un poquito más con el valor. Incluso aquí también le podría aumentar un par de espacios al título de valor aproximado y ahí está, ¿sí? Entonces podría tener este tipo de archivos, este tipo de datos impresos en un archivo también, pero para eso entonces necesitaría ya especificar un nombre de un archivo aquí al inicio de del comando fprintf, ¿sí? Ok, vamos a hacerlo. Ok, para escribir estos resultados en un archivo voy a usar otros dos comandos que son fopen y fclose, que básicamente es para abrir y cerrar archivos. El fopen lo uso con esta sintaxis, que sería file id igual a fopen, nombre del archivo y luego los permisos del archivo. Entre los permisos los más usados son estos, R, W y A. R es para abrir un archivo pero solo leerlo, en este caso no estaría modificando el archivo. W es para abrir o crear un nuevo archivo que sí estaría modificando, se estaría escribiendo. Y A es también abre o crea un nuevo archivo pero anexa datos al final. Es decir, la diferencia entre W y A es que cada vez que corro el programa, W me borra el archivo anterior, borra los datos que tenía el archivo anterior y hace uno nuevo. Y A lo que hace es abre el archivo y escribe los nuevos datos pero al final del archivo, ¿no? O sea, no estaría perdiendo información. Y luego usaría fclose, que es para cerrar el archivo una vez acabe el cálculo. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo aquí en MATLAB. ¿Sí? Lo que tendría que hacer es aquí, justamente antes del primer fprintf, voy a hacer una línea de comando file id. Este file id no siempre tiene que llamarse file id, lo puedo llamar fid, por ejemplo, también es muy común usarlo así. Y en este caso estaría viendo fopen y luego le voy a dar un nombre de archivo, voy a ponerle exponencial.txt, ¿sí? Esto debo ponerlo entre comillas simples. Y luego voy a dar los permisos del archivo. En este caso quiero que lo cree y lo escriba. Cada vez que haga un cálculo nuevo me escribo el archivo, ¿sí? Entonces vamos a ver, ya tengo esto, ya estaría abriendo un archivo y luego aquí en fprint tengo que decirle que ahora no lo quiero en comando, sino que lo que quiero es imprimirlo en el archivo que se llama, en este archivo que está aquí, en el file id que generé anteriormente. Lo voy a hacer acá y lo voy a hacer acá. También lo quiero acá. Ok, ya con el file ID puesto en ambos fprint, lo que me faltaría sería nada más cerrar el archivo. Entonces con el comando fclose voy a cerrar el file ID, ¿sí? Y corro el archivo. Vamos a correr el archivo, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá, ya no me marca ningún error ni me imprime ningún resultado, ya todo me lo estaría dando aquí en un archivo de texto. Esto que está así, está impreso mal, no están bien los saltos de línea, es porque cada vez que yo cada vez que yo exporto resultados a un archivo de texto, es necesario antes del /n incluir también un /r. Si yo incluyo este /r, con eso se arregla el problema y debería de ver bien los saltos de línea, que son estos, ¿no? ¿Sí? Si se fijan aquí ya está bien. Ahora vamos a ver la diferencia entre el W y el A. Vamos aquí a cambiar el A. Este archivo, este script que está aquí, está calculando la serie de Maclaurin de la exponencial de x cuando x es igual a 2. Si ahora yo lo quiero con x igual a 0.5, ¿sí? Vamos a ver, yo le cambio aquí el valor de x y aquí le cambio el permiso, ya no W sino A, y vuelvo a correrlo. Vamos a ver ahorita qué hace. Si ustedes se fijan acá, me imprime primero los resultados que ya tenía, los que ya tenía del cálculo anterior, y acá están los nuevos, es decir, no me está borrando los datos anteriores. Esa es la diferencia entre W y A, ¿sí? Vamos a cambiarle de nuevo W y vamos a volverlo a correr y vamos a ver que ahorita ya me borró todos los datos que tenía anteriormente y solo me imprime los del último cálculo que hice, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de tener un archivo de texto? La ventaja pues es que lo puedo abrir con un Excel, por ejemplo. Si yo lo abro con Excel,
pues estaría viendo estos valores, ¿no? Entonces ya los puedo trabajar como quiera si necesito estos valores en Excel. Ok, entonces lo que nos quedaría, lo que nos faltaría es cómo hacer un script o este mismo script, pero modificarlo para que ahorita ya no tenga yo que darle este valor de X y de cifras significativas, sino pedirle al usuario qué valor de X y qué valor de cifras significativas requiere para el cálculo. ¿Sí? Incluso podría hacer un solo script para varias series, nada más es preguntar al usuario qué serie quiere hacer. ¿Sí? Entonces eso lo vemos en el siguiente video. ¿Vale? Bye.